Buenas tardes chicos, hoy nos encontramos para una nueva clase donde vamos a trabajar sobre la generación del 98. Como ustedes saben, existen diferentes formas de organizar la literatura para poder estudiarla. ¿Sí? Nosotros hasta ahora, desde que empezó el año hasta la última clase, estuvimos viendo la literatura española a través de movimientos. Hoy vamos a incluir otro concepto que es el de generación. Como toda conceptualización tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Trabajar con movimientos, con escuelas, con otra forma de organización, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Hoy vamos a traer a colación el concepto de generación primero para luego ver un poquito las características de la generación del 98, que es la generación que nos va a ocupar las próximas clases, porque vamos a trabajar con dos escritores que pertenecen a esta generación. Miguel de Unamuno, con él vamos a trabajar el libro, su novela Niebla, ¿sí? Y Antonio Machado. De Antonio Machado vamos a ver varios de sus libros de poesía, pero eso se los voy a decir más adelante cuando estemos por abordarlo, porque lo que hoy nos ocupa sobre todo es el concepto de generación, que es un concepto que se ha definido mucho, que se ha discutido también un montón, se lo ha intentado desestimar por un concepto viejo, se lo ha vuelto a traer para abordar ciertas cuestiones, ¿sí? Yo les voy a hacer un pequeño recorrido, ustedes tienen toda una bibliografía sobre generación y si a alguno le interesa tengo más todavía porque es muchísimo lo que se ha debatido sobre este concepto, ¿sí? Nosotros vamos a ir viendo algunas de esas conceptualizaciones. Primero de todo, veamos un poquito el recorrido histórico del concepto de generación. Como sabemos, es un concepto muy antiguo, ¿sí? Ya podemos ver que en la Biblia se hablaba de generaciones, incluso en la antigüedad los autores griegos trabajaban con esta cuestión. Sin embargo, científicamente utilizarlo como una forma de estudio y de pensar diferentes momentos, lo va a trabajar por primera vez el positivismo, sí, van a ser los alemanes los primeros en pensar la historia desde categorías generacionales, ¿sí? Porque es un concepto que primero se va a aplicar en la historia y después, ¿sí? Los diferentes teóricos lo van a ir trayendo hacia la literatura. Hoy en día se trabaja mucho más en la literatura, yo creo que ya en historia se ha dejado de lado este concepto, ¿sí? Yo acá les traje dos definiciones de dos autores alemanes, ¿sí? Son dos definiciones que en realidad se complementan, ¿sí? No es que se contradicen, sino que podríamos decir que se complementan, ¿sí? La primera dice que una generación es un pequeño círculo de individuos, obviamente, de dotes creadoras, perdón. Lo que quería aclarar acá es que el concepto de generación nos va a servir para pensar cuando nos encontramos con grupos de escritores, ¿sí? No serviría nunca para pensar, por ejemplo, a Gustavo Adolfo Bécquer, que como dijimos, era un escritor que aparecía medio solo. Había otros cercanos, pero se acuerdan que no eran precursores y que no tenían el mismo nivel. Acá tenemos que encontrar grupos de escritores que estén todos al mismo nivel, ¿sí? Los cuales, a causa de una evolución determinada por nacimiento aproximadamente igual y por ello transcurrido bajo circunstancias vitales semejantes, alcanzan una coetaneidad interna. Es decir, para que sea una generación tienen que haber nacido más o menos lo mismo, en el mismo tiempo, digamos, con unos pocos años de diferencia, y tienen que tener una experiencia vital semejante, ¿sí? Aquellos que hemos nacido en la misma época, muchas veces, seguramente les ha pasado a ustedes, que cuando se encuentran con gente de su misma edad, tienen recuerdos parecidos porque vivieron determinados acontecimientos a la misma edad, ¿sí? Se congregan bajo la impresión de un acontecimiento. Generalmente cada una de estas generaciones, ¿sí? Va a tener un acontecimiento que los está nucleando, ¿sí? Por eso la mayoría de las generaciones se
nombran con año, la generación del 98, la generación del 27, que es el año en que pasó ese acontecimiento. Muchas veces ese acontecimiento no va a ser un acontecimiento literario, sí, a veces va a ser político. Justamente el de la generación del 98, del que ya vamos a hablar, es político, no literario. A veces son literarios, como el caso de la generación del 27. Y gracias a sus predisposiciones creadoras, imprimen formas de vida de arte que son determinantes para la masa y características para la época respectiva como expresión temporal. Es decir, que lo que produce esa generación es marca de una época, si está representando a todo una masa, cuando en realidad la generación es el grupo reducido, ¿no? Y Petersen agrega algo que dice nombre con que se designa un grupo de escritores que inicia su vida literaria en torno a una fecha decisiva central, movidos por ideales similares. ¿Qué es lo que agrega esto? El hecho de que empiezan más o menos a publicar por la misma época y tienen que tener los mismos ideales. Esto de los ideales no se va a dar en todas las generaciones porque nos vamos a encontrar con generaciones que estaban representadas por grupos diferentes, digamos, pero suelen tener algunas ideas en común. Siguiendo con Petersen, él va a decir que existen ciertas características que tiene que cumplir una generación para ser generación. Perdón, me fui para atrás con el power en vez de avanzar. ¿Sí? Entonces, Petersen va a decir que hay ciertos factores que determinan la existencia o no de una generación y él enumera estos 8, ¿sí? Que como toda clasificación, como toda caracterización es una forma de pensarlo, eso no quiere decir que sea exacto. La primera cuestión que tienen que cumplir para ser una generación tiene que ver con la herencia. Tienen que tener una historia, un pasado en común. Algo que hayan recibido, ¿sí?, de los grupos anteriores como una herencia. Ya vamos a ver cómo pueden reaccionar ante esta herencia. La segunda característica tiene que ver con la fecha de nacimiento. Sí, tienen que haber nacido en edades similares. Generalmente son 5, como mucho 10 años. A veces lo que se hace con algunas generaciones es presentarla como en dos grupos, ¿sí? Los más viejitos, los más jóvenes, pero siempre tienen que haber nacido dentro de cierta década, digamos, si no ya no van a tener la misma herencia ni lo que sigue después, que es el tercer elemento, que son los elementos educativos. ¿Sí? Si nosotros tenemos la misma edad, recibimos la misma formación, ¿no? Pensar, por ejemplo, y en esto me echaba un poco con la edad, pero yo, por ejemplo, y mi generación fue educada bajo la Ley Federal de Educación. Seguramente ustedes no, porque estoy segura que son más jóvenes, no los conozco, pero seguro son más jóvenes y deben haber sido educados o bajo la EGB3 y el polimodal, o lo más probable, estoy pensando que eso también, ya estoy vieja, deben haber nacido ya con la resignificación de la educación secundaria, ¿sí? Entonces, eso hace que estemos educados diferente, porque cada una de las épocas tiene ciertos elementos educativos y a pesar de que en otros países quizás no cambia tanto como han cambiado acá, se van modernizando, se van cambiando, se van actualizando y entonces cada generación tiene una formación similar entre sí, pero diferente a la otra generación. El cuarto elemento tiene que ver con la comunidad personal. Si no alcanza con que tengan la misma edad y la misma educación, sino que tienen que ser conocidos entre ellos. O sea, ese grupo, que es la generación, tienen que haber tenido un lugar donde se encontraban o un motivo por el que se encontraban. Se tienen que conocer entre ellos, ¿sí? No sirve con solo tener la misma edad. La quinta tiene que ver un poco con lo que ya veníamos hablando, que es la experiencia de la generación. Han vivido, sí, los mismos acontecimientos. Para algunos, qué sé yo, será, por ejemplo, los niños de la guerra, es una generación, todos habían vivido, siendo niños, la guerra civil española. Sí, ya vamos a ver cuál es el de la generación del 98.
siempre va a haber dentro de la generación un guía o un caudillo. A veces ese guía o caudillo es alguien que está formando parte de la generación y a veces alguien que ellos buscan afuera, ¿sí? Alguien como que sea la persona con la que ellos se identifican, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser alguien que integre la generación, pero sí una persona con la que ellos se identifiquen en sus ideales. La séptima de estas características, tiene que ver con el lenguaje de la generación. Tienen determinada forma de expresarse, algunos optarán por hacer un lenguaje sencillo, otros utilizarán un lenguaje más barroco, pero en la generación todos van a utilizar un lenguaje similar. Y la octava es el anquilosamiento de la vieja generación. Cuando surge una nueva generación, cuando consigue imponerse, lo que hace es desaparecer a la anterior. Supuestamente, no es que desaparece de todo, no es que van a ir a matarlo, obviamente que no, pero es como que la nueva se impone y se vuelve, sí, retomando los conceptos de Raymond Williams, como la dominante, la otra quedará como residual. En algunos casos hay generaciones que van a estar conviviendo y no se cumple todo este último punto, pero sí hay como una que es la que está en ese momento como dominante, mientras hay otra que es residual y hay otra que ya está emergiendo, ¿sí? Suele haber puede haber tres generaciones y a veces más conviviendo, pero siempre hay una que es la dominante y que se ha impuesto y por eso ha hecho que la anterior fuera como retrocediendo, digamos. Siguiendo con las diferentes conceptualizaciones que hay en torno a generación, que son muchísimas, como les decía, y yo acá he hecho como un recorte de aquello que nos va a servir para lo que nosotros queremos trabajar. Henry Payne distingue tres elementos constitutivos, y entonces él va a decir que siempre, sí, en las sociedades humanas, hay una sucesión de grupos humanos que se van renovando, ¿sí? Sin interrupciones. Todo el tiempo se van renovando los grupos humanos que tienen ciertas características en común. Y va a decir que para hacer algo que ya comentamos un poquito, que para hacer una generación, los hombres que han nacido y crecido juntos comparten siempre sueños, aspiraciones, ideas, ¿sí? Esto de que nosotros nos sentimos más a gusto, ¿no? Nos pasa, creo, a todos, con alguien de nuestra edad que con alguien más grande o con alguien menor, ¿sí? Esta identificación de tener ideas parecidas, ¿no? Y lo otro que dice es que siempre entre las diferentes generaciones hay conflictos intergeneracionales por formas de pensar. Esto no lo pensemos solo en la literatura, pensémoslo también en otras áreas, ¿no? Pensémoslo en la política, pensémoslo en cualquiera de las artes, en la música, pero también en la vida cotidiana, los conflictos entre las diferentes generaciones, abuelos, padres, hijos, como siempre surgen discusiones que tienen que ver con la edad y con la generación a la que uno pertenece. ¿Sí? Esto es un poco lo que plantea este crítico. Siguiendo con los autores que trabajan el concepto de generación, hay uno muy importante que es Ortega y Gasset, ¿sí? que va a traer este concepto a España, digamos. Es un filósofo, un ensayista que algunos incluso lo van a considerar parte justamente de esta generación del 98, que es el tema que nos compete hoy. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que él va a trabajar, va a decir que para formar parte de una generación es fundamental la comunidad de fecha y la comunidad espacial, es decir, la coincidencia de fechas y la coincidencia de espacio. Tenemos que encontrarnos en un lugar, en un mismo tiempo para hacer parte. Y él va a diferenciar entre dos conceptos, contemporáneos y coetáneos. Sí, contemporáneos, nosotros somos todos contemporáneos porque estamos viviendo todos en una misma época, pero sin embargo no somos coetáneos. ¿Por qué no somos coetáneos? Porque no tenemos la misma edad. Para formar parte de una generación se supone que tenemos que ser coetáneos, no solamente contemporáneos, ¿sí? Entonces tienen que ser coetáneos. Y él habla una cuestión que es una de las más discutidas ya a esta altura, que dice que cada generación
se mantiene 15 años, no sé si decir en el poder, porque estamos hablando de literatura, pero sí son como 15 años donde son dominantes para utilizar los conceptos que trabajamos del principio de año. Entonces dice que cuando una generación, los primeros 15 años, obviamente no produce nada, porque es la etapa de la niñez. Después, a partir de los 15 hasta los 30, es la etapa en que se empiezan a formar. De los 30 a los 45 es cuando empiezan a ser una etapa emergente, digamos, y que los 15 años de la generación son de los 45 a los 60 años de edad. ¿Sí? Es la época en que esa generación está manejando, digamos, está gestionando las cuestiones. ¿Sí? Y de los 60 a los 75 es la vejez. Obviamente, esto es lo que está más desactualizado y lo que más se ha criticado, ¿sí? Las generaciones hoy en día, si existen, ¿sí? Porque tenemos que pensar si existen, es un concepto total, no pueden pasar tantos años, no están tantos años en el poder, además que de los 60 a los 75 es una edad sumamente productiva, entonces esto que hizo Ortega y Gasset ya no estaría, esta parte de su teoría, si su teoría es mucho más larga, estaría bastante desactualizado, pero se los quería presentar porque sirve también un poco para entender las críticas que se le hacen a este movimiento. También va a decir este crítico que hay dos formas de recibir el bagaje cultural. Yo les dije, si se acuerdan, dentro de los 8 puntos, el primero era la herencia. Entonces, hay dos formas en que reaccionan las generaciones con esa herencia que recibe de las generaciones anteriores. Entonces, hay algunos que van a ser generaciones más acumulativas, es decir, generaciones que retoman lo que le han dejado sus mayores, lo transforman, pero lo toman, ¿sí? Son respetuosos de todo ese bagaje cultural recibido. Una generación que hace esto es la generación del 27, que la vamos a trabajar más adelante. Es una generación que recibe lo anterior y lo usa para su propio beneficio. Pero hay otras generaciones que son eliminativas, es decir, que van a atacar y van a ir contra todo lo que les enseñó la generación anterior. Ese es el caso de la generación del 98 que estamos trabajando hoy. La generación del 98 es una generación eliminativa. Van a atacar con todo lo que se les ha dejado, porque es una generación, ya vamos a ver, que está muy enojada, ¿sí? Bien, algunas críticas que se les han hecho al concepto de generación en general, además de las que ya les comenté, ¿sí? Hay un libro de Altamirano que es el que critica. Yo no se los puse esta vez a la bibliografía porque ya me parecía en exceso la cantidad de material que tenían para leer, pero si a alguien le interesa me lo pide, lo tengo digitalizado completo y es muy cortito, donde él se dedica a criticar este concepto. Entonces, ¿qué va a decir él? Que es un concepto que está desactualizado, como mostramos. Yo creo que está desactualizado en partes, pero para otros sirve. Hay muchos fenómenos que se escapan, ¿sí? Entonces no nos sirve para trabajar los poetas que surgen solos, como hoy les decía de Becker, no nos sirve para trabajar cuando tenemos los precursores, no nos sirve para trabajar cuando tenemos ciertas generaciones que están conviviendo juntas o grupos que están conviviendo y que de pronto no se pueden explicar con este concepto de generación. Dice también que nos sirve para explicar periodos como la vanguardia, ¿sí? Que no sirve tampoco la metodología, que le falta rigurosidad porque no hay una explicación de cómo medir la generación, cómo decir son estos 10 años y no los 10 años anteriores o un año antes, un año después. ¿Sí? Entonces hay como una crítica muy fuerte y por eso en algún tiempo era como que estaba mal visto trabajar el concepto de generación. Por suerte, sí, digo por suerte porque si no la verdad que era como bastante complicado pensar este periodo ¿sí? que estamos trabajando ahora
de la literatura española, es medio complicado pensarlo por fuera del concepto de generación. Entonces, durante un buen tiempo es como que no se usaba y se hablaba de grupos y la verdad que solo se había cambiado la palabra, pero se seguía pensando en la idea de generación, aunque no se usara la palabra. Y ahora, por ejemplo, yo ahí sí, ese sí se los puse en la bibliografía. Ustedes tienen un texto de Javier Lutz Prat que hace como una especie de defensa. El texto que ustedes tienen es bastante largo, pero solamente no hace falta que lo lean entero. Me interesa la primera parte donde hace esta defensa del concepto de generación. Entonces él va a decir que el concepto de generación es una herramienta útil que nos sirve para pensar un poco la historia de la literatura, ¿sí? Porque funciona como un eje articulador y que lo que sí tenemos que tener claro, y esto me parece importante que ustedes lo entiendan, es que es una construcción cultural, ¿sí? O sea, yo construyo esta herramienta para pensar, para analizar la literatura, no es algo que se dé de forma natural, no es que están ahí, nosotros vamos a identificar las generaciones, sino que nosotros, bueno, los críticos, los teóricos van a pensar y van a construir las generaciones porque son útiles para fijar las posiciones, los diferentes escritores y para pensar las relaciones. Entonces uno no trabaja a un escritor en soledad, sino que lo trabaja dentro del grupo en que se ha movido. Entonces va a decir este crítico que se puede utilizar el concepto de generación porque es una herramienta didáctica útil, porque nos sirve para lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Organizar un poco el concepto. Bien, hay muchas generaciones españolas. Yo le traje a colación las que vamos a algunas a ver, a trabajar en profundidad y otras a simplemente mencionar, ¿sí? Tenemos la generación del 68, que esa generación ya la vimos, sino que nosotros la vimos como el movimiento, que es la generación realista española, ¿sí? La generación del 98, que es la que vamos a trabajar hoy, la generación del 27, ¿sí? La generación de entre otros, que es una generación brillante, de Lorca, ¿sí? Es una generación que vamos a trabajar mucho en el 27 porque ha producido muchísimo. La generación de la guerra, ¿sí? Aquellos que empiezan a producir ni bien finalizada la guerra. Ahí nosotros dentro de esa generación vamos a trabajar con Cela. La generación de los niños de las guerras, ¿sí? Hoy se las nombraba, son aquellos que fueron niños durante la guerra, o sea, su experiencia vital está relacionada con vivir de chico, la contienda bélica. ¿Sí? De esta generación vamos a trabajar con Juan Marcé. Y las otras dos se las nombro, creo que hay algunos cuentos para trabajar de ellos. La generación de los nietos de la guerra, sí, son aquellos que están, esos son los que están escribiendo en este momento, que son quienes están reivindicando la guerra. Ellos no la vivieron, pero la padecieron a partir de las experiencias de sus padres, de sus abuelos, digamos, ¿sí? Es la generación que en este momento está haciendo el duelo, ¿sí? Todavía en España se sigue hablando de la guerra civil, así que todavía están produciendo. Y la última generación, bueno, creo que ya hay otras ahora, pero se la conoce como la generación nocilla, que no les gusta ese nombre. Bueno, en realidad ninguna generación les gusta que los cataloguen como generación, pero decirle generación nocilla es como decirle, no sé, a la generación de acá, no sé, generación danonino, ¿sí? Nocilla es lo que comen, con parecido a la Nutella, ¿sí? Que ahora se ve acá en la Argentina, antes no había, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las generaciones, ¿sí? Y nosotros vamos a abordar varias de ellas. Y bueno, después de este recorrido a mil que les hice y de manera muy, muy simplificada sobre el concepto de generación, llegamos al de generación del 98. Ustedes tienen muchísima bibliografía sobre lo que es la generación, también sobre lo que es la del 98, por eso yo voy bastante rápido para que ustedes simplemente sepan hacia dónde orientarse a la hora de leer. Todas las generaciones siempre presentan como una cuestión de quiénes son los autores que pertenecen a esta generación. Entonces siempre nos encontramos con un núcleo duro o esencial, que están siempre, que nadie discute que esos pertenecen a la generación del 98, y
otros que algunos críticos los agregan y otros críticos no, ¿sí? Entonces, dentro del grupo que sí o sí está en la generación del 98, lo vamos a tener a Miguel de Unamuno, que es el que nosotros vamos a trabajar, a Sorín, a Pío Baroja y a Ramiro Maeztu. Esos son como los 4 fuertes. Pero también podemos agregar Antonio Machado, que algunos por ahí lo ponen dentro, otros no. Lo que pasa es que él tiene algunos libros, dentro de ellos Campo de Castilla, que es muy 98ista, y otros textos que no lo son. Nosotros, como vamos a trabajar muy fuertemente con Campo de Castilla, lo consideramos parte de la generación del 98. Manuel Machado, que es el hermano de Antonio, que es un poeta que escribe muy lindo, pero que fue muy silenciado en los últimos tiempos porque fue franquista, digamos, ¿sí? Entonces, se ha quedado en el olvido. Algunos lo forman parte de la generación del 98 y otros van a decir que no, ¿sí? Lo mismo pasa con Ganivet, con Valle Inclán, Benavente. Y hay otros más, yo ahí nombré los más conocidos. Hay otros más que uno lo agrega, otro lo saca, bueno, esas cuestiones. Nosotros tenemos que tener claro es que Unamuno pertenece a la 98 y que Machado, con algunos de sus textos, tiene todas las características para formar parte de esta generación del 98. Pedro Salinas pertenece a la generación del 27. Entiendo que ustedes lo han trabajado porque es un crítico, lo han trabajado en la Española 1. Bueno, creo que a Ramiro Maeztu también, seguramente como abordaron la Celestina, lo han sentido nombrar. Digo esto porque les deben sonar los nombres. ¿Qué es lo que hace Pedro Salinas? Pedro Salinas trae a colación los conceptos de Petersen, ¿sí? los 8 que vimos hoy, y los aplica a la generación del 98. Dice, estas son las 8 características que se cumplen claramente en la generación del 98. Ahora bien, ¿cuál es la herencia que recibe la generación del 98? Bueno, la herencia que va a recibir es el realismo y el positivismo. Y es justamente, sí, el realismo en la literatura, el positivismo desde la parte filosófica, es contra lo que se van a levantar. Si ellos van a tomar esa herencia, pero como les dije, esta es una generación eliminativa, va a atacar claramente al realismo, si se van a levantar contra esa forma de pensamiento. Con respecto a la fecha de nacimiento, se habla de que la mayoría ha nacido entre 1860 y 1875, fíjense que son 15 años, y por eso se habla de que hay como 2 grupos dentro de esta generación, ¿sí? El grupo al que pertenece Unamuno y el otro grupo al que pertenece Pío Baroja y Ramiro de Maeztu, por ejemplo, ¿sí? Porque hay como 15 años de diferencia, es mucho tiempo para una generación, entonces hablan de 2 grupos dentro de la generación. Con respecto a los elementos educativos, son autodidactas, se han formado mucho leyendo porque han tenido un bachillerato muy malo, entonces se han dedicado a formarse a sí mismos. Y en esa formación a sí mismos no solamente van a leer literatura, sí, van a leer muchísima historia, muchísima filosofía, tienen mucho de la impronta filosófica, lo vamos a ver cuando veamos Unamuno. Por eso se dice que esta es la generación que inaugura la figura del intelectual, ¿sí? Esa persona que se dedica a estudiar y que sabe mucho. Ojo, digo, son autodidactas, pero también, o sea, han estudiado en las instituciones, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Unamuno llega a ser doctor, si no es que solamente se forman en las bibliotecas y que no han ido haciendo los cursos, ¿sí? Pero sí pasó esto de que tenían un bachiller muy malo relacionado con la institución libre de enseñanza y entonces lo que se deciden formarse por sí solos y van a ir leyendo a diferentes posturas, diferentes críticos, diferentes teorías. Entre ellos, pasando al punto 4, se conocen, ¿sí? Comparten ciertas tertulias, redactan en los mismos diarios, participan de determinados actos colectivos y todos se van a encontrar en Madrid. La mayoría de ellos no son castellanos, pero sí se han trasladado a Madrid
y ahí es donde se conocen. Con respecto a la experiencia de la generación, de ahí viene su nombre, generación del 98. ¿Qué pasó en el 98 con España? España pierde sus últimas dos colonias. ¿Sí? España había sido un gran imperio que tenía muchas colonias, bueno, eso ustedes lo saben, nosotros mismos fuimos colonia de España, pero en el 98 va a perder las últimas dos colonias que eran Cuba y Filipinas. ¿Y qué pasa con esto? Pues decimos, bueno, había dos colonias, dos islas que estaban súper lejos, pero lo que le hace es a los españoles y sobre todo a la generación darse cuenta de que ya no son más un imperio, ¿sí? Es como de pronto chocarse con una realidad que no les gustaba, ¿sí? Ya no eran más un imperio, eran solamente un país y para colmo eran el país más atrasado de Europa, ¿sí? Contra esto, este es un hecho que los va a marcar muchísimo y contra eso se van a levantar esta generación, digamos, lo que quieren es que los españoles se den cuenta de todo esto, se den cuenta que ya no son potencia, que es hora de ponerse a laburar, es hora de ponerse a trabajar, no pueden seguir creyéndose que son los grandes señores porque en realidad no lo son, ¿sí? Ya es un país más, es un país que no está gozando de las grandes riquezas y además, como le decía, es un país súper atrasado. Hay en esta generación una sensación de frustración, si están frustrados y más allá del orgullo que ellos sienten por su patria, están como muy decepcionados. Y es una generación también que ha leído a los filósofos más pesimistas, ¿sí? Y con eso se relaciona el punto siguiente, porque cuando hablamos del guía o del caudillo, algunos dicen que el guía, como indirectamente, porque obviamente no perteneció a las generaciones, es Nietzsche, ¿sí? Ellos lo han leído mucho a Nietzsche, por eso le digo, es una generación que tiene unas lecturas muy pesimistas de la realidad. Y otros van a decir que el precursor es Ángel Ganivet, que se podría ser el caudillo, y no falta quien considere que el caudillo de la generación es Unamuno, ¿no? Lo que también es interesante. Con respecto al lenguaje de la generación, bueno, ahí hay como varias posturas, nosotros nos vamos a quedar con lo que dice Pedro Salinas, que dice que el lenguaje del 98 es el modernismo, y ya vamos a dedicar un ratito a hablar de lo que es el modernismo. Y el otro, el anquilosamiento de la vieja generación, bueno, ya les hablé, ellos hacen que se detenga, que pare la generación realista, generación con la que están muy enfrentados y con los que tienen muchísimos conflictos. Siguiendo con algunas de las características, siempre a riesgo de ser muy simplista al hacer esto, ¿no? Pero ¿qué tienen en común todos estos hombres? A ver, digo hombres porque son los que hemos mencionado y son los que figuran, digamos, las teorías actuales, y eso ya después lo vamos a ver más adelante, hablan de que había mujeres, digamos, pero ustedes van a leer los textos de la crítica más clásica, no se menciona a las que fueron mujeres de las diferentes generaciones, no solo del 98, tampoco se mencionan a las mujeres de la generación del 27, ¿sí? Ya después con la generación de la guerra y los niños de la guerra, sí, ya ahí se las menciona a par a par. ¿Qué es lo que tienen en común entonces todo esto de la generación del 98? Bueno, lo principal ya se los dije, combaten a la generación realista, ¿sí? No es casualidad que yo les haya mencionado tanto cuando hablamos de los realistas a Misericordia, esa novela de Pérez Galdós tan interesante, ¿sí? Porque eso nos va a servir para mostrar que en realidad combaten la parte más dura, la parte más naturalista del realismo, pero que tienen algunos puntos en común, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando veamos Niebla, ¿sí?
tienen una fuerte admiración por Larra, ¿sí? Porque esta generación, sí, si nosotros pensamos en esa teoría del péndulo, que en algún momento la mencioné, esta generación va a ir para el lado del romanticismo. Algunos hablan de un neorromanticismo. Yo no creo que lleguemos a tanto, me parece que no. Pero tienen una fuerte admiración por Larra, ¿sí? Se acuerdan que lo vimos, ese escritor tan comprometido con España, y obviamente que se van a sentir identificados con Larra porque tiene unas ideas muy parecidas, esa fuerte crítica a España, esa idea de esa negatividad, digamos, de ver la realidad y ver que España no avanza, que está atrasada. La verdad que Larra tranquilamente podría pertenecer a esta generación si hubiesen convivido. Entonces son unos grandes lectores de Larra. Bueno, en realidad son lectores de todos, son grandes lectores, pero de Larra en particular, ¿sí? Ellos buscan siempre una unión íntima con una España eterna y espontánea. Están muy preocupados por España, ¿sí? Y entonces buscan en esa fuente, por eso van a hacer una especie de reelaboración del pasado, buscan en el pasado, quieren recuperar el esplendor que España tenía, pero trabajando, ¿sí? No con la guerra, no con esas ideas de grandeza, sino buscando lo más espontáneo, ¿sí? Rechazan la oratoria estéril y lo infecundo. Ellos creen que no es tiempo de ponerse a hablar como hacen los políticos, sino que es tiempo de actuar, de hacer cosas, ¿sí? Entonces van a ver, ya lo vamos a ver cuando veamos Machado, cómo ataca la infecundidad de España, esa España que no produce, digamos, que tiene tantas y tantas tierras sin cultivar, por ejemplo. Respecto al paisaje, más allá de que la mayoría de ellos, yo les dije, no son castellanos, sí se encuentran en Madrid, y lo que van a rescatar, el paisaje que va a aparecer en sus textos, lo vamos a ver en Machado, no así en Unamuno, porque en Unamuno vamos a trabajar una novela, la estepa castellana, ¿sí? Van a volver la mirada, sí, en esta búsqueda de reconstruir el pasado, buscar esa España gloriosa, van a volver la mirada a los grandes poetas primitivos de España, ¿sí? A Berceo, Juan Ruiz, al Arcipreste de Hita, a Jorge Manrique, es decir, a todos los autores que ustedes vieron el año pasado en la edad, digo el año pasado, no sé, cuando cursaron literatura española 1, en la Edad Media española. Sí van a tener una fuerte influencia de escritores y sobre todo de filósofos extranjeros, ¿sí? No solamente lo van a leer a Nietzsche, también lo van a leer a Kierkegaard, ¿sí? El filósofo danés, ¿sí? Considerado el padre del existencialismo, ¿sí? Algunos van a decir que esta generación es una generación existencialista a bar la letra, o sea, antes de la letra, digamos, antes que el existencialismo existiera, ellos ya se estaban preguntando por las cuestiones de la existencia, ¿sí? Por eso tienen que ver, eso tiene que ver, perdón, con la gran cantidad de lecturas de filosofía que han hecho. Van a aparecer mucho el recuerdo de la tierra nativa, la nostalgia por la infancia, eso también lo vamos a ver sobre todo en Machado, no tanto en Unamuno. Y si bien ya algo dije, lo retomo, son una generación muy comprometida, una generación que ama muchísimo a España y dicen que porque la aman la critican. Si la critican para que se despierte, basta España de estar dormida y en ese dormir te has perdido tantas cosas, digamos, y has quedado tan atrasada. Bien, eso con respecto a las características, como les digo, no todos los escritores van a cumplir con todas estas características, no todos los críticos y analistas y especialistas de este tema van a considerar que cumplen, que esas son las características del 98. Esto es a grandes rasgos, digamos, una presentación. Ustedes después tienen la bibliografía para problematizarlo, yo acá simplemente se lo presento. Y me pongo una pregunta, ¿existió la generación? Sí, hay muchos que dicen que esta generación no existió. Ellos mismos rechazan que son una generación. Ahora bien, y van a decir que todo esto de la generación fue un invento que hizo Azorín, digamos, por algún momento
cobrar fama, ¿sí? Es muy común que los escritores no quieran ser incluidos dentro de una determinada generación. Perdón, se me movió todo sin querer, ¿sí? Entonces les decía, muchas veces los propios escritores no quieren ser parte de una generación, y sobre todo esto de la generación del 98, porque ellos eran, no sé si decir egocéntricos, pero sí como que tenían una autoestima un tanto alta de cada uno, y entonces no querían ser dentro de un grupo, querían ser respetados en su singularidad, y que creo que es algo que todo artista, no solo los escritores, piensa. Entonces, ellos rechazaban muchísimo y dicen que no, que hay más diferencias que similitudes, pero eso también pasa, ¿no? Cuando uno ve las cosas de adentro, ¿no? Yo cuando leía esto, pensaba, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros cuando nos dicen, la gente nos ve y nos dice que somos parecidos a nuestros hermanos, ¿no? Y a nosotros nos parece que no somos nada que ver, y todo el mundo dice, ay, qué parecida que sos a tu hermana. Yo la miro y para mí no tiene nada que ver conmigo. Lo mismo pasa con la generación. Ellos no se sentían parte de la generación, pero nosotros que lo vemos de afuera nos encontramos con que tienen un montón de características en común. Siguiendo con nuestra clase de hoy, tenemos que ver otra cuestión que tiene que ver la relación entre 98 y modernismo, ¿sí? Entonces, hay muchísima bibliografía que trabaja este tema. Yo les puse algunos de los textos para que ustedes vean las diferentes posturas. La realidad es que en un principio se trabajaba como 98 y al modernismo como lo mismo, después se los trabajó como que eran los opuestos. Desde la cátedra la idea es pensarlo como algo que se complementa, ¿sí? ¿Por qué los trabajaban como lo mismo? Porque, bueno, que tienen en común el 98 y el modernismo, que los nacen en la misma época, ¿sí? Es decir, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX se van a estar existiendo, digamos. Ambos movimientos van a aparecer como una actitud de insatisfacción, si no están de acuerdo con lo que pasa en la realidad, entonces van a rebelarse contra lo impuesto, contra las normas, y van a hacer un intento de cambiar. Ahora bien, los dos tienen esto en común, pero van a ir teniendo sus diferencias. El 98 quiere renovar todo, quiere renovar toda España, todas las cuestiones. El modernismo no, el modernismo se va a centrar solo en renovar las artes poéticas, ¿sí? El 98 va a buscar verdades, ideas, ¿sí? Son los que les importa lo que se dice más que cómo se lo dice. En cambio, el modernismo se va a centrar en la belleza, ¿sí? El modernismo nosotros no lo vamos a trabajar este año porque, como ustedes sabrán, es un movimiento que surge en América, en Hispanoamérica, es el primer movimiento latinoamericano que surge, así que lo van a ver en Latinoamérica el año que viene, así que yo no me voy a detener en eso. Pero más allá de que surge en América, llega a España porque su caudillo, su creador, no sé cómo decirlo, Rubén Darío, está en España y convive y se encuentra con la generación del 98. Por esto surgen tantos trabajos que los intentan relacionar de diferentes maneras. El 98 surge en España justamente y habla sobre España y tiene características bien españolas. No podemos pensar en el 98 en otro lugar que no sea España. En cambio, el modernismo, si bien surge en América Latina, tiene características cosmopolitas. O sea, ellos no tienen marcas en sus textos que indiquen a qué país o a qué zona o a qué continente pertenecen, ¿sí? A ver, todos conocemos, supongo, no sé si no lo conocen, sería bueno que la googleen, la poesía de Rubén Darío, ¿sí? Que la princesa está triste, que tendrá la princesa, ¿no? Hablando de una princesa en América Latina, entonces ahí nos damos cuenta que tiene intereses cosmopolitas, ¿sí? El 98 no solamente que es español, solo describe un territorio de España que es Castilla. En algunos textos van a aparecer algunos de los otros cuando se rememore la infancia, pero la gran descripción, el gran centro va a estar puesto en Castilla. En cambio, el modernismo no.
va a ir a países remotos. Mucho le va a dedicar a Francia, sí, porque tiene mucha influencia del simbolismo, del parcialismo, pero también a los países orientales, y todo lo exótico le interesa, ¿no? El 98 se sumerge en la realidad, está preocupado de la realidad, habla de la realidad. El modernismo no, trabaja todas cuestiones muy, muy superficiales, ¿sí? El 98 está preocupado, busca una conciencia nacional, mientras que el modernismo no, busca todo lo contrario, la realidad gozosa de la vida. Los del 98 van a tener una actitud totalmente pensante. Los modernistas no, están preocupados por la cuestión estética. ¿Sí? Esto no, quiero aclarar algo, que esta presentación no quiere decir que uno sea mejor que el otro, digamos, simplemente se preocuparon por cosas diferentes, ¿sí? Como les decía, la del 98 es una generación comprometida, mientras que el modernismo van a defender el concepto de arte por el arte, sí, hacer arte por hacer arte, no para comprometernos, por eso se decía que eran los poetas de la Torre de Marfil, que estaban allá aislados del mundanal ruido y ahí producían sus textos alejados de todos, al menos en un principio, después van a ver que no es así. El 98 va a tener una fuerte presencia en la prosa y va a ser algo de poesía, mientras que el modernismo solamente va a ser poesía. El 98 es una actitud ante la vida, podemos decir, una forma de pensar, arte, España. Mientras que el modernismo es una clara escuela literaria. Bien, ¿qué va a decir Damaso Alonso? Y esto es sobre todo lo que nosotros desde la cátedra defendemos, que en realidad 98 y modernismo son conceptos totalmente heterogéneos, son cosas distintas, formas distintas de clasificarlas, y por ende no podemos ponernos a pensar una y otra como opuestas, ni como iguales, ni como lo mismo. Son dos cosas distintas. Es decir, el modernismo es sobre todo una técnica de escritura, una forma de escribir, mientras que el 98 es una visión del mundo, una forma de pensar el mundo, ¿sí? Entonces va a decir, existen una serie de autores que en un mismo autor vamos a encontrarnos que utiliza técnicas modernistas y una visión del mundo 98ista. Ejemplo de esto, sí, los dos hermanos Machado, Manuel y Antonio Machado, comparten esto de tener técnicas modernistas y una visión del mundo 98ista. Ya lo vamos a ver cuando veamos a Antonio. Manuel Machado es mucho más modernista que 98ista y Antonio es mucho más 98ista que modernista, pero los dos tienen las dos cosas y entonces pensarlos como opuestos es como difícil porque son dos cosas distintas. Eso es lo que quiere decir Damaso Alonso después de que todos los otros dijeron todo lo que planteamos y mucho más que ustedes van a ver en la bibliografía. Por último, ya para cerrar con este tema, quería hablarles un poquito de la generación del 98 y el franquismo. Cuando el franquismo se impone en España, es decir, en 1939, la generación del 98 estaba prácticamente destruida. ¿Qué había pasado con esta generación? Bueno, Unamuno lo sacaron, era rector de la Universidad de Salamanca, lo sacan de ahí, y al poquito tiempo muere, en el 36, ni bien iniciada la guerra, fue eso. Antonio Machado se va caminando a Francia en el 39 y muere, a Ramiro de Maeztu lo fusila, a Sorín se queda en España, pero se queda muy calladito, ya estaba bastante mayor y tiene miedo, digamos. Bueno, Manuel Machado es el que mejor la pasa porque le hace un poema a Franco y con eso es como que se hace franquista. El mejor la pasa en vida, pero después eso le valió que cuando se hacen toda la reivindicación de todos los poetas, Manuel Machado quedara totalmente olvidado cuando la realidad es que es un muy buen poeta. Y entonces, como esa generación había desaparecido, la generación del 27, que era la que se estaba imponiendo en ese momento, era una generación totalmente prohibida porque es vanguardista, cuando hablemos de ella vamos a explicar, los del 98 se apropian el franquismo se apropia de la generación del 98 y los usan para sí. ¿Por qué? Porque era una generación, como dijimos, que estaba muy preocupada por España, con unas ideas bastante patrióticas, nacionalistas, y entonces toman eso
de esa generación, no todo lo demás. Lo van a tomar para hablar de España, de los héroes de España, del pasado glorioso de España, todas esas cosas hacen como un recorte de lo que les conviene, y entonces es lo que se va a enseñar en las escuelas, lo que se va a enseñar al mundo, estos somos España, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? O sea que es una generación que se lee en España durante el franquismo y de hecho se enseña muchísimo en las escuelas. Y entonces, ¿qué pasa? Los que son los niños de la guerra, la generación a la que pertenece Marcé, se va a educar leyéndolos a ellos o leyendo, mejor dicho, la construcción que el franquismo hizo de esta generación. Y justamente los niños de la guerra se van a levantar contra ellos. No tanto a Marcé, que Marcé lo va a rescatar sobre todo a Antonio Machado, sino, por ejemplo, Juan Goytisolo. Juan Goytisolo va a atacar en sus textos a esta generación que le hicieron estudiar porque él odia todo lo relacionado con España, todo lo que vivió en España cuando era niño, y entonces la va a atacar. Es muy interesante los ataques que hace. Otro año hemos leído eso, este año no lo vamos a hacer, pero hay un texto que se llama Reivindicación del Conde Don Julián, o la edición nueva es Don Julián, donde los destruye a la generación del 98, ¿sí? Pero tiene que quedar más claro que en realidad lo que él está atacando, quizás sin saberlo, es lo que el franquismo hizo en el 98, no lo que el 98 era. Bien, con esto terminamos este tema, ¿sí? No va a haber actividad porque la unidad sigue, ¿sí? Las actividades estoy dándosela o al principio de la unidad o al final, pero una sola actividad por unidad o por autor, mejor dicho. Pero sí les pido que lean Niebla, ¿sí? Porque la clase que viene la vamos a abordar y siempre está bueno que la hayan leído antes, primero para que entiendan, pero segundo para que yo no les arruine contándole algo del texto, ¿sí? Y así ustedes pueden disfrutar de esa novela que es preciosa. Yo les voy a compartir un PDF, pero si ustedes lo tienen impreso pueden leer su edición. Lo que sí, por favor, presten atención, lo mismo si se van a comprar el libro, que tenga el prólogo de Víctor Gotti, porque es muy importante ese prólogo y he descubierto ediciones que no lo tienen y entonces como que no se puede analizar Niebla, ya vamos a ver por qué sin ese prólogo. Bueno, con esto me despido, espero que todos se encuentren bien.